Todopoderoso por la oportunidad que nos brinda de estar llegando hasta la intimidad de su hogar. Como también damos gracias al siervo de Dios, un particular amigo, el pastor José Noé Carvajal. Amado consiervo, muchísimas bendiciones de Dios para ustedes, su familia y su amada iglesia. En esta oportunidad es un privilegio saludarle. Reciba un cordial saludo de mi amada esposa, la hermana Marina, y de su servidor, el pastor Andrade. Para mí es un extraordinario privilegio desarrollar en esta oportunidad una temática que tiene mucha trascendencia en el campo doctrinario y en el campo de la teología. Esta temática está relacionada con la personalidad del Espíritu Santo. Dentro del campo de la teología se le conoce como la doctrina de la neumatología, es decir, la doctrina del Espíritu Santo. La palabra teología es un vocablo griego compuesto, que significa teos Dios y logia ciencia. Teología entonces es la ciencia que estudia lo revelado de Dios, lo revelado de los atributos de Dios y lo revelado de las perfecciones de Dios. Y en esta oportunidad abordar esta temática sobre la personalidad del Espíritu Santo creo que es urgente y necesario. Digo urgente y necesario porque hay muchas personas que ya sea por ignorancia o por afiliación heresiarca, ya sea hereditaria o adquirida, hay personas que niegan la personalidad del Espíritu Santo. Estas personas que niegan la personalidad del Espíritu Santo argumentan de manera dogmática que el Espíritu Santo solamente es una fuerza, una influencia, un soplo o un viento. Al argumentar de esta manera, están negando automáticamente la personalidad del Espíritu Santo. Y hoy le invito a quedarse conmigo en esta hora de estudio entre pastores. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Permite, Señor, que esta hora de peregrinaje, esta hora de estudio, esta hora de proceso, sea de mucha edificación y de mucho crecimiento espiritual para tu iglesia que está en sintonía. En el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador de nuestras almas inmortales, lo pedimos, que así sea. Amén. Haciendo un análisis profundo de las Sagradas Escrituras y auxiliándonos de la ciencia interpretativa llamada hermenéutica, llegamos a la plena conclusión que el Espíritu Santo es una persona, así como el Padre, así como el Hijo. De igual manera, el Espíritu Santo es una persona. Y al decir que es una persona, significa que experimenta todos los elementos inmaculados propios de una personalidad divina. Todos los rasgos atribuidos a lo que es la estructura de una personalidad divina. La palabra inmaculado significa propiedad o características propias de una personalidad divina, es decir, de una personalidad no creada, sino coigual con el Padre y coigual con el Hijo. El primer aspecto que significa rasgo y que significa propiedad de personalidad
es que el Espíritu Santo tiene una mente, lo cual es imposible que la posea una fuerza, una influencia, un soplo o un viento. Al decir que el Espíritu Santo tiene una mente, estamos hablando de los elementos componentes de la estructura de una personalidad. La personalidad humana está compuesta de intelecto, voluntad y emociones en lo que es el factor almático. Pero aquí nos desprendemos, dejamos de estudiar la personalidad humana, porque el tema en estudio es la personalidad del Espíritu Santo. Oiga usted con suma atención lo que la palabra revelada de Dios nos enseña. En Romanos capítulo 8, versículo 27, el apóstol Pablo dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mas él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención de Dios. A la luz de la gramática canónica, Él es el Espíritu Santo. Mas Él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por todos los santos. Este es un rasgo propio de una personalidad, el tener mente. El primer él, y escuche usted, la interpretación gramatical. El primer él en este versículo se refiere a Jesucristo, el Hijo de Dios, como se puede ver en el versículo 34 de Romanos capítulo 8. Mientras que el segundo él es un tácito gramatical y se refiere al Espíritu Santo mismo. ¡Qué verdad tan profunda y tan fantástica tenemos aquí! La iglesia, los creyentes en particular, disfrutamos del ministerio intercesor del Espíritu Santo como personalidad. También el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo clama con gemidos indecibles, y lo estaremos estudiando más adelante. Clama el Espíritu Santo con gemidos indecibles por el cristiano, porque muchas veces qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, que tiene mente y lo escudriña todo en el interior del creyente y conoce los anhelos del alma y conoce los profundos deseos del corazón del creyente, el Espíritu discierne a perfección los anhelos del alma. Y muchas veces, aunque yo como creyente me hagan falta palabras para expresarle al Padre en el nombre del Hijo algo que deseo cuando estoy orando, el Espíritu Santo se encarga de interceder. Él se encarga de interpretar ante el Padre los anhelos de tu corazón. Esta es una profunda enseñanza de la teología. Aquello que yo no puedo exteriorizar, pero que es un anhelo profundo de mi alma cuando estoy orando, el Espíritu Santo lo interpreta. Y le dice: Padre, lo que el anhelo de este creyente significa es esto, esto y esto. Porque él, en su mentalidad, interpreta las intenciones del espíritu humano y los anhelos del alma del creyente. Me encanta este aspecto. El Espíritu Santo tiene mente. Algo, repito, que no puede poseerlo una fuerza, una influencia, un soplo o un viento, como erróneamente argumentan los heresiarcas que niegan la personalidad del Espíritu Santo. En segundo lugar,
el Espíritu Santo escudriña la mente. Escudriña la mente del creyente. Dice la palabra del Señor. Oiga lo que dice la Biblia. 1 Corintios capítulo 2 versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La función escudriñadora no se le puede atribuir a una influencia. La función escudriñadora no se le puede atribuir a un soplo, a un viento, simplemente. La función escudriñadora es propia. Son rasgos irreversibles de una personalidad. Significa entonces que a la luz de las Sagradas Escrituras, la personalidad del Espíritu Santo es dogmática, es innegable, es de carácter irreversible. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. En temáticas venideras estaremos estudiando la función del Espíritu Santo con las Sagradas Escrituras, con la Biblia. Y llegaremos a la conclusión que sin el Espíritu Santo sería un imposible rotundo tener Biblia. Porque el Espíritu Santo recurrió a 3 métodos extraordinarios para que esta palabra bendita llegase a nosotros. Uno de esos métodos fue el método de iluminación. Otro de esos métodos fue el método de revelación. Y el tercer método fue el método de inspiración. En su momento estaremos exponiendo a profundidad esta temática. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo escudriña la mente humana, eso significa que nada, absolutamente nada, de lo que pasa por la mente del hombre escapa al Espíritu Santo. Absolutamente nada. Es más, en griego, en la gramática griega, aparece una declaración diciendo que el Espíritu Santo escudriña no solamente los pensamientos, sino también las intenciones. Y más que las intenciones, las omisiones. La palabra omisión, que se desprende de un vocablo griego, significa la palabra antes de ser palabra. El pensamiento antes de ser pensamiento, ya el Espíritu Santo lo ha escudriñado. Por lo tanto, hermano y amigo, en toda nuestra forma absoluta de pensar, estamos completamente descubiertos ante la persona del Espíritu Santo. Él conoce a perfección tus pensamientos, mis pensamientos. Él conoce como persona a perfección mis intenciones y tus intenciones. La palabra del Señor dice: antes bien, como escrito está, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. En consecuencia, algunos han concluido erróneamente que es imposible que alguien, ni siquiera los redimidos, conozcan algo de lo que es el cielo. Pero la Biblia declara perfectamente que el Espíritu Santo conoce aún lo profundo de Dios. Aquello que aún no le ha sido revelado a la iglesia, el Espíritu Santo lo conoce a perfección. Bendito sea el nombre del Señor.
Y lo más lindo, y esto me satisface en gran manera, que el Espíritu Santo, en su personalidad divina, nos revela los misterios de Dios a nosotros, su iglesia. Aún aquello que nuestra mente finita no alcanza a interpretar y que está escrito acá, el Espíritu Santo nos lo revela. Todo pastor, todo predicador del Evangelio sabe conmigo que dependemos en un 1000% del Espíritu Santo cuando vamos a exponer esta palabra revelada por el Espíritu Santo desde un altar. Sin el Espíritu Santo como predicador vendría a ser nada. Porque es el Espíritu Santo en quien en el momento debido nos revela la palabra, los misterios de la palabra. ¿Cuántas veces hemos ido al púlpito ignorando lo que el Espíritu Santo nos va a revelar en el altar? ¿Y cuántas veces descendemos del púlpito agradecidos con el Espíritu Santo por esa revelación que nos dio, por esa iluminación que nos dio sobre un texto dado? Bendita labor del Espíritu Santo. Usted y yo contamos con estos recursos de carácter sobrenatural. Él se encarga de revelarnos a nosotros, su iglesia, las profundidades de la palabra, las profundidades de Dios, los misterios de la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Además de que el Espíritu Santo en su personalidad tiene una mente, y además de que escudriña la mente humana, y repito, la función escudriñadora no se le puede atribuir a una influencia, no se le puede atribuir a una fuerza o a un viento. La función escudriñadora es propia de una personalidad. En tercer lugar, el Espíritu Santo en su personalidad tiene una voluntad. Tiene voluntad. Y al igual que en el atributo anterior o que en el elemento anterior, la función escudriñadora no se le puede atribuir a una influencia, a un soplo, a una fuerza. De igual manera, la función de voluntad no se le puede atribuir a una influencia, a una fuerza o a un soplo o a un viento. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12 versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Si usted lee el antetexto y el contexto, llegará a la conclusión conmigo que aquí se trata de la plenitud del Espíritu Santo manifestada en dones, manifestada en talentos, en carismas, manifestada también en el mismo fruto del Espíritu Santo, que es el carácter de Cristo en la vida del creyente. Cuando la Biblia está diciendo en labios del apóstol Pablo, pero todas estas cosas las hace uno y él mismo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Una línea de interpretación hermenéutica dice: el Espíritu Santo como persona se encarga de repartir conforme a su voluntad dones al creyente, talentos, carismas a la iglesia. Eso significa la facultad volutiva, la facultad de voluntad, porque claramente lo está diciendo el apóstol Pablo: el Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere. Pero también hay otro argumento
y válido. El Espíritu Santo, como persona, teniendo voluntad, reparte dones al creyente. Y el otro argumento válido es, el creyente en particular debe de anhelar profundamente dones del Espíritu Santo y pedirlos en oración al Padre en el nombre de Jesús. Cualquier don que tú anheles y lo anheles correctamente para edificar, para exhortar a la iglesia, para construir a la iglesia, cualquier don que tú anheles, pídelo. Pídelo. Y se te será otorgado. Porque esto es lo que la Biblia dice. Jesucristo dijo, todo lo que orando pidiereis al Padre, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esa es la enseñanza del Divino Maestro. Esta es una referencia a los diversos dones espirituales que el Espíritu Santo imparte a los creyentes según su determinación, según su soberana voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también hay otro argumento válido en la recta interpretación. Así como el Espíritu Santo reparte dones conforme al anhelo del creyente, si el creyente no los usa de manera correcta, si el creyente usa los dones de manera inapropiada, el mismo Espíritu Santo que otorgó el don bajo la facultad volutiva, recoge el don, quita el don, el mismo Espíritu Santo. Si tienes un don de parte del Señor, úsalo para gloria de Dios, bajo un principio de quebranto y de humillación, donde solamente Dios reciba toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Porque Dios no comparte su gloria con el hombre, porque Él es soberano desde ese punto de vista. Puedo decir, Espíritu Santo, gracias por esa facultad de personalidad volutiva, en la cual reparte dones como tú quieres, conforme a tu voluntad. Pero además de que el Espíritu Santo como personalidad tiene una mente, además de que escudriña a profundidad la mente humana, y además de que tiene la facultad volutiva, es decir, la facultad de voluntad, el Espíritu Santo también prohíbe. Prohíbe de prohibición. Y uno de los sinónimos de la gramática canónica de prohibición es impedir. Y la facultad de prohibir no se le puede otorgar a una influencia bajo ningún argumento. No importa si este argumento corresponde a la ley de la obviedad o a la ley de la lógica. Pero ni la obviedad ni la lógica aprueban que la facultad de prohibir es propia de una influencia, de un soplo, de un viento. Porque estos elementos son impersonales. Prohibir es propio de una personalidad. Es como papá que le prohíbe al niño ciertas conductas. Es como mamá que le prohíbe al niño ciertos comportamientos, ciertas acciones. Y oiga usted lo que la palabra del Señor dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 16. Dice la palabra del Señor, como está escrita: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Qué claro nos enseña la Biblia
este rasgo de personalidad propio del Espíritu Santo. Y vuelvo a repetirle el texto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Les fue prohibido por el Espíritu Santo. Estas frases, aquellos heresiarcas que niegan la personalidad del Espíritu Santo quisieran que la Biblia no las tuviese. Mas la Biblia claramente dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra de Dios en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. He ahí, no implícita, sino clara, la prohibición del Espíritu Santo. El rasgo de prohibir. Y aquí hay otro elemento que a la luz de la hermenéutica es correcto. Y esto ya tiene que ver con la obra del Espíritu Santo de carácter personal en el creyente. Nosotros los seres humanos heredamos, de acuerdo a la Biblia, una inherencia pecaminosa. Inherencia transmitida desde el huerto, desde el Edén. Desde la caída de Adán, todos en Adán hemos caído, dice la Biblia. Pero cuando el creyente se arrepiente de su pecado, cuando el pecador recibe a Cristo y se convierte en cristiano, el Espíritu Santo hace una obra regeneradora. Transforma desde lo más profundo la vida del creyente. Se opera una metamorfosis que hacen falta palabras para poder descifrarla. Es más, un doctor de la ley llamado Nicodemo no pudo entenderlo. Cuando Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo dijo, ¿cómo puedo yo nacer de nuevo siendo viejo? ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Escapó a este doctor poder interpretar lo que Jesús le estaba enseñando. Y retomo el tema. Cuando el pecador se arrepiente y recibe a Cristo como Señor de su alma, el Espíritu Santo viene a morar en el corazón, en el interior de este creyente. Y ahora declara la Biblia, somos templo y morada del Espíritu Santo. Tú y yo, hermano amado, somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Yo recuerdo perfectamente cuando por misericordia Cristo me alcanzó. Yo venía de un mundo tenebroso, de los asientos practicantes del satanismo mismo. Usted ha oído mi testimonio, fui un sacerdote satánico. Y cuando tuve ese encuentro sobrenatural con el fuego del Espíritu Santo, toda mi familia es testigo, papá, mamá, mis hermanos. 3 días después de aquel encuentro con el Espíritu Santo, mi rostro ennegreció, mis labios ennegrecieron. Yo tuve que botar así la piel, era como si fuego había tocado mi rostro. Papá decía, ¿y qué pasa? Es como si se te ha quemado la piel. En aquellos entonces no podía entenderlo, mas ahora entiendo la obra regeneradora que hace el Espíritu Santo, y al punto al cual quiero llegar es, no importa que vengamos de una inherencia pecaminosa que se nos ha venido transmitiendo generacionalmente a través de la caída de Adán en el huerto. Pero el punto básico y el argumento válido es este. Muchas veces, aunque el creyente quiera pecar, el Espíritu Santo que mora en él se lo prohíbe, se lo impide y no lo deja.
Porque el creyente es templo y morada del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo desarrolla en el interior de cada cristiano un temor santo y reverente. Temor que no permite, que no deja que el creyente se deprave. Temor que no permite que el creyente peque. A menos que el creyente violente la voz del Espíritu Santo. A menos que el creyente quebrante la prohibición del Espíritu Santo. Pero si el creyente está siendo guiado y dirigido por el Espíritu Santo, aunque esté rodeado de inmundicia y de pecaminosidad, el Espíritu Santo en su voz rectora se lo prohíbe. Y entonces el creyente se abstiene de pecar. Gracias, Espíritu Santo, por esa obra que quizá no alcanzamos a entender la profundidad, pero sí la hemos experimentado en la vida cotidiana, en la vida diaria del cristiano. Relata la Biblia que el Espíritu Santo les prohibió a los apóstoles predicar el Evangelio en la región de Asia. Y continúa diciendo la Biblia que cuando los apóstoles llegaron a Misia e intentaron ir a Bitinia para predicar el Evangelio de Jesucristo, el Espíritu Santo no se los permitió, se los prohibió. Y repito, este rasgo de personalidad de prohibir no se le puede atribuir a una influencia. Es propio de una personalidad. El siguiente aspecto. No solamente prohíbe, también permite. Permite. De permisidad. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, versículo 10. Cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que el Espíritu nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Sintieron la aprobación del Espíritu Santo, el crédito del Espíritu Santo, el sí del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el rasgo de personalidad, de permisidad, les dio el ok, les dio el sí a los apóstoles de partir a Macedonia y predicar en esa región el Evangelio de Jesucristo. Mientras en la referencia anterior les prohibió ir a cierta región, aquí les permite ir. Les da el sí, les da la aprobación. Y hermano, que me escuchas, qué lindo es tener el sí del Espíritu Santo. Qué maravilloso es tener el ok del Espíritu Santo. Qué satisfactorio es estar conforme a la voluntad del Espíritu Santo y saber que aquello que estoy haciendo es conforme a su voluntad y no conforme a mi egocentrismo humano. Pero qué triste es tener en contra al Espíritu Santo. Qué triste es cuando el ego humano, el capricho humano prevalece por encima de la voluntad soberana de la persona del Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo les permitió ir. Anterior vimos la prohibición previa. Aquí vemos la autorización. Qué linda es la persona del Espíritu Santo. Pero otro rasgo de personalidad irreversible, no negociable, es un rasgo inexorable. Es que el Espíritu Santo no solamente tiene mente, no solamente escudriña a profundidad la mente del hombre, no solamente escudriña a profundidad los secretos de Dios, no solamente tiene una voluntad, no solamente prohíbe y no solamente permite, el Espíritu Santo habla. Y hablar es un rasgo propio de una personalidad. Si los rasgos anteriores sí
los elementos inmaculados anteriores. No se le pueden atribuir a una influencia. No se le pueden atribuir a un viento, a un soplo. Cuanto más el rasgo del habla. Y oiga lo que la Biblia declara. Note usted a quién le habló el Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 29, dice la Biblia: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. El Espíritu Santo le habló a Felipe y le dijo: acércate, júntate a ese carro. Todos sabemos a lo que se relaciona el antetexto y el contexto. Le habló a Pedro. En Hechos capítulo 10, versículo 19 dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan. Le dijo el Espíritu Santo: Pedro, 3 hombres te buscan. Todo creyente que me está escuchando y que ama conmigo al Espíritu Santo, sabemos que el Espíritu Santo como persona habla. Yo estoy seguro que quizá usted ha tenido una experiencia de la voz audible del Espíritu Santo. Le dijo a Pedro: levántate porque 3 hombres te buscan. Y en Hechos capítulo 13, el versículo 2, relata cómo el Espíritu Santo le habló a unos ancianos en Antioquía. Dice Hechos capítulo 13, versículo 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Dijo el Espíritu Santo. Hechos 13:2. Espero que tenga su Biblia y vaya siguiendo en la lectura este estudio. Claramente dice la Biblia: los ancianos en Antioquía estaban ministrando al Señor y estaban en ayuno. Y mientras ministraban en ayuno, el Espíritu Santo les habló y les dijo: apártenme a 2 hombres. Apártenme a Bernabé y apártenme a Saulo para las obras, para la obra que los he llamado. Eso es, apartados para un ejercicio ministerial. Apartados bajo llamamiento divino para el ejercicio de una función delegada, otorgada por el Espíritu Santo. A esto lo conocemos como llamamiento santo, como llamamiento divino. Y nosotros sabemos qué maravilloso fue el hermano Bernabé, el perseguidor de la iglesia. El Espíritu Santo lo llama, lo santifica, lo consagra y lo aparta para un ministerio en particular. Estoy hablando del rasgo propio de una personalidad de hablar. Y si usted lee detenidamente los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, donde encontramos los mensajes particulares de Dios a cada una de las iglesias en Asia Menor, se dará cuenta claramente que al no menos en 7 ocasiones en estos 2 capítulos, una para cada iglesia, leemos la siguiente palabra: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Yo sé que hemos iniciado una temática profunda.
Porque en la Universidad de Formación Bíblica, Teológica, Pastoral, a nivel superior, a esta doctrina de la neumatología, le dedicamos 300 horas clases. 300 horas clases. Para poder estudiar a fondo, estudiar a profundidad al Espíritu Santo. Y esta temática que impartimos hoy en un programa tan excelente, tan especial como es Entre Pastores. Yo espero que sea de mucha edificación a su vida. Dijo el Espíritu Santo a las 7 iglesias: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. Apocalipsis capítulo 2, versículo 29. Apocalipsis capítulo 3, versículo 6. Apocalipsis capítulo 3, versículo 13. Y Apocalipsis capítulo 3, versículo 22. En 7 particulares oportunidades, la Biblia declara: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Eso es propio, completamente propio de una personalidad. Y digo, hay muchos que, ya sea por ignorancia o por afiliación heresiarca, ya sea esta afiliación hereditaria o adquirida, niegan la personalidad del Espíritu Santo, argumentando dogmáticamente que el Espíritu Santo solo es una fuerza, solo es una influencia, un soplo o un viento. Cuando la Biblia contradice que el Espíritu Santo es un viento, un soplo, solamente. Que hubieron manifestaciones paralelas en orden ilativo o en similitud. Es muy diferente. Pero una manifestación no contradice los rasgos de la personalidad. ¿Qué más? El Espíritu Santo ama. Ama de amar. Y se habla aquí del amor ágape, del amor de Dios, del amor sin acepción de personas. Pablo dice en Romanos 15:30: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo. Pablo hablando a la iglesia en la epístola a los Romanos. Romanos 15:30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios. Esto es lo que Pablo le ruega a la iglesia. Y además hay muchas, pero muchas otras referencias nuevo testamentarias que nos enseñan que el Espíritu Santo ama. Pero además de que el Espíritu Santo ama, el Espíritu Santo se contrista. Se contrista. Un sinónimo de contristarse es entristecerse. Y oiga lo que la Biblia dice. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando el factor conductual del creyente no es conforme a la voluntad de Dios, cuando el factor conductual del creyente es de acuerdo al egocentrismo humano, es de acuerdo a la mentalidad y al capricho humano, el creyente entristece al Espíritu Santo.
Y el apóstol Pablo nos recomienda diciendo: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Amado hermano, desde el momento de nuestra conversión por gracia, usted y yo hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y no solamente sellados, hemos venido a convertirnos en templo y morada del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, como una personalidad sobrenatural divina, habita en el interior de cada creyente. No contristemos pues al Espíritu Santo, porque Él se contrista. Me encanta el comentario del doctor Royce Meyer. El comentario dice: el mandamiento aquí es literal. Y estamos hablando de literalidad. Dejemos de contristar al Espíritu Santo. Si lo estamos haciendo, dejemos de contristar al Espíritu Santo. Un detalle bien claro está en Apocalipsis capítulo 2, que le da mucho valor. El versículo 4. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, la palabra del Señor dice cómo está escrita. Escuche usted lo que la palabra del Señor dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. Una exhortación de Dios a la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. De esta manera la iglesia estaba contristando al Espíritu Santo, porque habían dejado aquel primer amor que el Espíritu Santo había derramado en el corazón de la iglesia en el momento de su conversión. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todo aquel que después de conocer a Dios lo deja por razón diversa, contrista al Espíritu Santo. Todo aquel que después de conocer a Dios no perdona a su hermano, contrista al Espíritu Santo. Todo aquel que después de conocer a Dios calumnia, critica, murmura, levanta falso testimonio, contrista al Espíritu Santo. Todo aquel que después de conocer a Dios miente, engaña y traiciona, contrista al Espíritu Santo. Y la Biblia nos dice: no contristéis al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se contrista. Y este elemento es propio de una personalidad, porque es un elemento inmaculado, porque es un rasgo innegable de personalidad. No se le puede atribuir a una influencia, a un soplo o a un viento. Otro factor importante: el Espíritu Santo en su personalidad ora por el creyente. Ora el Espíritu Santo por el creyente. Seguro estoy que hemos pasado, que tú, como este predicador, hemos pasado momentos desérticos, hemos pasado luchas, hemos pasado hornos candentes, hemos pasado angustias, tormentas y tribulaciones. Pero ahí el Espíritu Santo ha estado con nosotros y nunca nos ha dejado. Y gracias a la obra del Espíritu Santo como persona, estamos de pie para la gloria del Señor. Y seguiremos de pie hasta llegar a la meta final. Cuando digo que el Espíritu Santo ora, me conmueve lo que Pablo dice a los Romanos, capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Oiga lo que Pablo dice: de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles. Seguro estoy que todos los creyentes somos vulnerables. Eso significa que hay áreas de debilidad en la vida del creyente, pero es ahí el Espíritu Santo como persona fortaleciendo al creyente en su debilidad.
dándole esa fuerza sobrenatural. Por eso hay una palabra que en griego se llama Parakletos, atribuida directamente a la persona del Espíritu Santo. Y la palabra Parakletos significa ayudador. El Espíritu Santo es mi ayudador. El Espíritu Santo es tu ayudador. Si has caído en decadencia espiritual, valga la redundancia, si has caído en áreas vulnerables, si has caído en desánimo, si has caído en debilidad, he ahí el Espíritu Santo, agente divino, tu Paracletos, tu ayudador, tu fortaleza. El Espíritu Santo te ayuda. Clama a Dios y dile: Padre, en el nombre de Jesús, manda al Espíritu Santo. Abro mi corazón al Espíritu Santo. Clamo por el Espíritu Santo para que me sostenga, para que me fortalezca, para que me dé esa fuerza, ese poder, ese vigor que he perdido. Levántate, porque claramente dice la Biblia que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. En los momentos difíciles de nuestra vida, el Espíritu Santo nos consuela. Esto es en gran manera fortificante para la vida de la iglesia. Y oiga esto, en el Nuevo Testamento hay 265 versículos que se refieren al Espíritu Santo. Tome nota de ello. 265 versículos en el Nuevo Testamento que se refieren al Espíritu Santo. Y 50 veces se le menciona en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas y Juan. 57 en el libro de los Hechos. 102 en las epístolas paulinas y 36 en el resto del Nuevo Testamento. Negar entonces la personalidad del Espíritu Santo y sus rasgos divinos sería cometer un error de recta interpretación. Amo al Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, porque es coigual con el Padre, es coigual con el Hijo, y no solamente nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda, como dije anteriormente, a interpretar ante el Padre aquellos anhelos de mi alma, aquellos anhelos de mi corazón que no puedo exteriorizar oralmente. Aquello que anhelo aquí en mi alma y en mi corazón, pero que no tengo palabras para decirlo. El Espíritu Santo lo discierne. El Espíritu Santo lo conoce. El Espíritu Santo lo interpreta a perfección. Y el Espíritu Santo lo hace conocible en la presencia del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Yo anhelo que esta palabra haya sido de mucha ayuda, de mucho crecimiento y de mucha fortaleza espiritual para su vida. Una vez más, un saludo cordial de mi esposa, la hermana Marina, de Centro Cristiano Jesucristo el Admirable, un ministerio nuevo al cual Dios nos ha llevado a pastorear. Le invitamos. Estamos en 6710 Sur Avalon Boulevard, Los Ángeles, California. Si quiere estar con nosotros, bienvenido en el nombre del Señor. Tenemos servicio los lunes, los miércoles, los jueves, los sábados y los domingos. Los miércoles tenemos Academia de Liderato. Pastores de varios ministerios están formándose en la Academia de Liderato. Y estamos estudiando hermenéutica interpretativa, la ciencia de la interpretación. Una vez más, gracias a Dios por darnos la oportunidad de llegar a la intimidad de su hogar a través de este medio de comunicación masiva. Y gracias, muchas gracias a este particular amigo y hermano en Cristo, consiervo en Cristo, el pastor José Noé Carvajal. Pastor, muchas gracias por darnos esta oportunidad.